He sido enfermero por años y esa noche casi renuncio. Martín era un excompañero de la secundaria que, francamente, no era muy inteligente. Incluso me atrevo a decir que quizás tenía alguna enfermedad mental. Ese chico tenía la costumbre de sacar cosas de las mochilas y, en una ocasión, incluso del bolso de una maestra. Era un joven que parecía predestinado a una vida criminal y con el pasar de los años, confirmé esa teoría. Algunos años más tarde, yo trabajaba como enfermero en un hospital y ahí lo vi llegar herido y esposado a una camilla. Sus heridas eran bastante graves, por si fuera poco, algunos tipos intentaron meterse al hospital para terminar el trabajo. Me acerqué para atenderlo y él me reconoció enseguida. Me pidió que no me alejara, pues, según él, sentía que el fin estaba cerca y no quería estar solo en ese momento. Me quedé ahí junto a él y me tomé el atrevimiento de preguntarle qué había pasado. Sin titubeos me contó que vendía cosas prohibidas y que eso le había provocado muchos problemas. Estos casos son comunes en el país, pero después me contó algo que, yo creo, fueron los delirios de un hombre en agonía. Me dijo que todo se había arruinado cuando su madre enfermó. Ahí tuvo que buscar algo que hacer para ayudarla. Al no ser muy inteligente y tener mal aspecto, no conseguía ningún empleo, y fue así que, caminando sin rumbo por la calle, un hombre en motocicleta le ofreció un trabajo muy bien pagado. Por supuesto, él sabía lo que haría, pero solo le importaba el dinero. Según sus palabras, era un buen negocio, estaba ganando mucho dinero, y fue entonces cuando cometió el peor error de su vida, robó lo que vendía. Esto le trajo muchos problemas, empezó a tener deudas y vivía constantemente en un mundo imaginario dentro de su mente. Fue ahí cuando algo terrible sucedió. Debido a su condición, se olvidó por completo de su madre y de sus cuidados, y como consecuencia, ella pasó a mejor vida. Por si fuera poco, su empleador, con quien ya tenía una deuda enorme, lo amenazó y le dio un plazo para pagarle. Así, el pobre Martín se quedó solo, llorando frente a las cenizas de su madre. Los días siguientes fueron tortuosos, sufría ansiedad, dolores de cabeza y sudoración. Fue entonces cuando comenzó a buscar por todos lados de la casa algún residuo de ese producto que consumía. Volteó sillones, camas, el comedor y al final no encontró nada. Desesperado y furioso, pateó una silla con fuerza y derribó la urna con las cenizas de su madre al suelo. De inmediato fue a levantarlas y, al hacerlo, provocó una nube de polvo que respiró. Según él, al principio le provocó estornudos y una tos fuerte, pero, a los pocos minutos, sintió una fortaleza enorme, su visión mejoró, se sentía mejor que nunca. Pero lo que más le sorprendió fue que, al abrir una puerta, llegó a un mundo nuevo. En este lugar estaban todos esos familiares y seres queridos que habían pasado a mejor vida, y lo recibían con los brazos abiertos. Martín cuenta que ahí comió y bebió los manjares más deliciosos. El efecto duró algunas horas, hasta que lo despertaron unos golpes en la puerta. En ese momento, Martín se levantó del suelo y, al ver que dos tipos entraban, saltó por la ventana, provocándose esas terribles heridas y perdiendo el conocimiento. Mientras me contaba esta historia, yo revisaba sus heridas, y no me percaté de que sacó algo de su bolsillo, y se lo llevó a la nariz. En ese instante pude ver cómo sus ojos se quedaban en blanco, sus venas se marcaban y aparecía en su rostro una sonrisa enorme, pero siniestra. Sus signos vitales estaban normales, pero aún así le pregunté si se sentía bien. Fue entonces cuando unas pupilas aparecieron en sus ojos y me miraron fijamente. No sé cómo explicarlo, pero esas pupilas no eran las de Martín. Reflejaban odio, y me hicieron sentir tanto terror y peligro que me quedé paralizado. Ahí, mirándolo, me puse pálido y, del miedo, oriné mis pantalones. Un doctor se acercó a mí y me dio una cachetada que me trajo de vuelta a la realidad. No entendía qué ocurría, pero todos los pacientes estaban colapsando. De inmediato me moví y comencé a atenderlos. El hospital era un caos, con doctores y enfermeros corriendo de un lado a otro. Fue entonces cuando desde lejos miré hacia la camilla de Martín y observé que dos hombres lo veían desde lejos. Su acción fue muy rápida, 4 estallidos resonaron por todo el hospital. Todos nos tiramos al suelo, y esos tipos salieron corriendo después de terminar su trabajo. Cuando los vimos huir, observamos que los pacientes se estabilizaban. De inmediato corrí a ver a Martín, aunque ya no estaba entre nosotros, esa horrible sonrisa y esas pupilas, ahora apagadas, seguían en su rostro. Sin duda, sé que eso que hizo era algo horrible e imperdonable. Quizás, así fue como le dio la llave de su cuerpo a un terrible demonio. Gracias por ver el video, ayúdame dándole like, compartiendo o dejando un comentario.